Bienvenidos a School of Life, Inspiring Story, el podcast de nuestro programa de formación extracurricular School of Life. Hoy nos acompaña Cristina Fernández para hablar de liderazgo y crisis. Vivimos en un mundo en el que estamos en constante cambio y esos cambios muchas veces implican crisis. Si echamos la vista atrás, en un par de años hemos tenido crisis económicas, pandemias, desastres naturales y todo eso lo gestionamos en nuestro día a día, pero los líderes gestionan eso en las organizaciones. Hoy queremos reflexionar sobre esto con Cristina. Cris cuenta con una dilatada experiencia en trabajos informativos y ahora se desempeña como manager de comunicación en la Universidad Europea. Además ha sido docente y todo eso además lo ha combinado con ser madre de 3 hijos. Si eso no es gestionar crisis en el día a día, no sabemos qué es. Cris, cuando empezamos a pensar en este podcast, lo hicimos con una idea en mente, ¿no? Con una primera pregunta que nos rondaba y que se la hemos hecho a todas nuestras invitadas. ¿El líder nace o se hace? Yo creo que se hace, pero tiene que tener algo dentro. O sea, puedes mejorar tu capacidad de liderazgo, por supuesto, pero hay algo que lo tienes que tener dentro, porque un líder yo creo que no está en el papel. El que en un papel ponga que eres jefe no significa que seas líder. El liderazgo es algo más. ¿Qué competencias personales debe tener una persona en un puesto de liderazgo cuando hay que afrontar una crisis? Yo te diría que 3, por lo menos. Una de ellas es la templanza. No te puedes poner nervioso, tienes que ver y analizar muy bien qué es lo que está pasando. Otra va justo en relación con esto, que es esa capacidad de análisis, de escuchar qué es lo que está pasando. Y para mí la tercera, que es básica, es el escuchar a tu gente. O sea, una vez hay una crisis, una vez tienes muy claro qué es lo que está pasando, tienes que ser capaz de escuchar a esa gente que te rodea para que, aunque luego como líder tengas que tomar las decisiones, pues saber qué es lo que opinan los demás, ¿no? Porque no siempre tu idea tiene que ser la acertada. Las crisis nos ponen a todos a prueba, sin duda. ¿Pero crees que al líder más, que debe demostrar más en una situación de crisis? Sin duda. Pero yo creo que ahí está el papel del liderazgo. Ahí está. O sea, yo creo que en una crisis el líder es alguien a quien de por sí se sigue. Es alguien a quien se busca, no es alguien que se postula. Entonces, el líder tiene que demostrar que es capaz de tomar las riendas de una situación complicada. Y tomar las riendas no significa hacerlo todo, ni tomar todas las decisiones, ni ser el que más chilla, no. Significa ir cogiendo lo mejor de los diferentes equipos, de los diferentes momentos, de todo, y lograr avanzar con eso. Y tomar decisiones que pueden ser acertadas o no, pero alguien tiene que tomar la decisión final. Cuando hablamos de liderazgo, crisis y equipos, ¿qué papel juega un líder? ¿Cuál es la importancia de ese papel? ¿Cómo define luego la resolución de una crisis el papel que haya jugado el líder con su equipo? Bueno, para mí en una crisis y no en una crisis, el equipo es todo. Primero, un responsable, ya ni siquiera te hablo de líder, un responsable no es nada sin su equipo. Y un líder no es nada sin algo o alguien a quien liderar. Con lo cual, el equipo es básico. El que crea que siempre tiene la razón o que es capaz de hacer algo solo, sin la ayuda de su equipo, sin la ayuda de su gente, no es un líder, es otra cosa. Con las demás ponentes hemos hablado sobre el fracaso, ¿no? Que siempre el éxito es fácil de vender, es fácil de explicar, de celebrar, pero ¿cómo se gestiona el fracaso y especialmente en una situación tan particular como una crisis? Bueno, yo creo que aquí es importante ver 2 cosas. Primero, ¿a qué se debe el fracaso? Hay veces que el fracaso es por una mala gestión y hay que asumirlo. No puedes hacer otra cosa. Si tú has tomado decisiones y han sido decisiones equivocadas, lo único que puedes hacer es
aprender de ellas y asumirlas. Y con ello asumir las consecuencias. Y si tú eres el líder, las tienes que asumir en primera persona. Eso es básico. Si el fracaso viene por razones externas, pues hay otra parte muy importante que es saber explicarlo. O sea, hay muchas veces que algo va mal y va mal por un montón de razones diferentes, no porque nadie haya tomado una mala decisión, es que hay cosas que van mal. Y siempre, sobre todo en este país, tendemos mucho al hacer así y al señalar y al has sido tú. Y no, simplemente hay que saber explicar exactamente qué es lo que ha pasado y hay que aprender de ello. Y hay que ser capaz de hacer un análisis exhaustivo para ver qué es lo que ha pasado. Y luego yo creo que algo importantísimo para un líder es que las victorias son de todos, pero los fracasos hay que asumirlos en primera persona. También hemos hablado sobre el feedback, ¿no? Cómo un líder se relaciona con su equipo y le da un feedback positivo o negativo. En las situaciones de crisis esto es fundamental, porque una vez pasada la situación, ese momento de evaluación es básico. En positivo o en negativo, ¿cuál crees tú que es el mayor desafío cuando un líder tiene que enfrentarse a eso? Pues fíjate, en negativo es difícil. En negativo es muy difícil porque al final a nadie le gusta ni decir cosas desagradables, ni poner a la gente en situaciones que en un momento dado pueden tener consecuencias más allá de me enfado o más allá de, ¿vale? Pero también es muy difícil hacerlo en momentos buenos, porque no hay que dejarse llevar por la euforia. Una victoria es una victoria y un fracaso es un fracaso. Nada te marca como persona, nada te condiciona para tu futuro. Y si el fracaso es suficientemente gordo como para que tenga que haber consecuencias más allá, pues hay que asumirlo, pero también hay que asumirlo como un aprendizaje vital, ¿no? Entonces, ni cuando haces algo bien eres maravilloso y hay que subirte a los altares, ni cuando haces algo mal eres la última, vamos, lo peor de lo peor y mereces ser enterrado para siempre. No. Hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Y como tal hay que asumirlas. Aquí en la universidad obviamente formamos a los que van a ser líderes en el futuro. ¿Qué competencias crees que deberían desarrollar, no solo ya para ser líderes, sino para luego saber gestionar situaciones complejas? Porque muchas veces pensamos en el liderazgo de equipos y de proyectos en los que todo sale bien, pero luego te enfrentas a una crisis y tu primera crisis como líder, por ejemplo, ¿cómo les preparamos para eso? A ver, para mí lo primero que hay que ser antes de líder, antes de cualquier cosa, es persona. Entonces, cuando eres persona, ya estás preparado para asumir un montón de cosas. Hay que prepararles para gestionar el fracaso. Ahora mismo estamos en una sociedad en la que el fracaso cuesta mucho masticarlo y tragarlo. Y hay que enseñarles que a lo largo de su vida profesional van a tener momentos muy buenos y momentos muy malos. Hay que enseñarles a escuchar y a leer, a ver un poquitín más allá. Hay que enseñarles el respeto. El respeto. Yo creo que un líder se gana el liderazgo en parte por conseguir un respeto profesional de la gente que tiene encima, debajo y a los lados, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso hay que enseñárselo y luego también es muy importante que accedan a los cargos o a los puestos para los que están preparados. Es muy peligroso morir de éxito y es muy fácil morir de éxito. Entonces, pues tú puedes no saber algo, pero que sea algo factible. Pero obviamente si eres periodista no te puedes poner a hacer edificios porque es altamente probable que se te caigan. Entonces, también a saber elegir. O sea, a ti te pueden poner una oferta adelante y te pueden poner una oferta adelante maravillosa, pero tienes que saber si puedes decir que no. No si quieres, si puedes decir que no, que sí o no. Voy a apelar a tus años en informativos, porque lo que nosotros llamamos crisis y a lo que ha apelado al inicio de esta conversación, para vosotros es lo cotidiano, es decir, transmitís las crisis del mundo en directo. ¿Uno se prepara para eso, para estar viviendo todas las crisis del mundo?
No es fácil, no es fácil. La verdad es que he vivido momentos durísimos en informativos. He vivido momentos, bueno, desde la pandemia, que además ahí había un componente extra, había muchísima falta de conocimiento y muchísima necesidad de información por parte de todos, incluidos nosotros. Y entonces lo que hoy era un dogma de fe, mañana resulta que era mentira. Entonces eso era muy complicado y el que la gente no se te echara encima era muy complicado. He vivido el 11M, he vivido innumerables atentados de ETA, he vivido pues, el asesinato de nuestro compañero José Couso en la guerra en Irak, que la verdad es que contar todas esas cosas es terrible y tienes que ser capaz de dar un paso atrás. Yo siempre digo, sobre todo me acuerdo en el 11M, que para mí el 11M fue algo que nunca he logrado asimilar que pasó tan cerca como pasó. Y yo estaba haciendo un informativo y al final no te queda otra más que verlo como si lo estuvieras viendo en la tele, porque tienes que ser capaz de informar y no de provocar lo que a ti en ese momento te está provocando, ¿no? Pero luego días súper fáciles a priori que dices, bueno, pues en la última Navidad que estuve yo en la tele, el día de la lotería, que es un día como un informativo súper facilón y súper qué bien, qué chulo y tal, pues de repente se nos desmayó el cámara justo cuando íbamos a entrar en el salón de loterías, justo antes de empezar el sorteo. Y entonces, bueno, pues al final ahí es muy importante. Yo en ese momento dirigía el informativo y al final tiene que haber una voz que sea esto es lo que se va a hacer y esto es lo que se va a hacer. Y si la decisión está bien tomada, fantástico. Y si la decisión está mal tomada, vamos todos a una y ya pediremos perdón después por lo que sea necesario pedirlo. Esas crisis que mencionas, pues las hemos vivido todos. Pero ¿cómo lo vive tu equipo? ¿Cómo lo vivió tu equipo desde dentro? ¿Y cómo tienes la templanza en ese momento de decir, tenemos que ir a esto y ya saldremos, ¿no? Bueno, ahí es muy importante que todo el mundo tenga claro. Hay otra cosa que tiene que estar muy claro. Todo el mundo tiene que tener claro quién manda, quién toma la decisión final. Y tú tienes que haber logrado que tu equipo te respete lo suficiente como para que vayan contigo a por esa decisión final. Y tu equipo se tiene que sentir suficientemente respaldado como para saber que si eso conlleva un error, pues lo asumiremos. Entonces, bueno, yo creo que es importante el transmitir tranquilidad y el transmitir seguridad. Este es el camino que vamos a tomar y es el camino que vamos a tomar. Y ya discutimos luego si os apetece. Pero ahora mismo tiene que salir el informativo y tiene que salir bien y no tenemos más opción, ¿no? O sea, que en las crisis podemos decir que la jerarquía natural o de organigrama son más importantes que nunca. Yo creo que sí. La jerarquía de organigrama y la jerarquía en la cabeza de todo el mundo, porque luego siempre hay al que le gusta figurar. Y el que le gusta figurar tiene que ser consciente que los momentos de crisis no son los momentos adecuados. Y ya por último, Cris, mirando hacia el futuro, que es como un acto casi heroico en estos momentos, en 15 años, cuando nuestros estudiantes estén en posiciones de liderazgo, ¿qué deberían tener en cuenta? ¿Para qué se deberían preparar en este momento pensando en que se les aproxima un mundo incierto? Porque la verdad es que cambiamos a una velocidad increíble. ¿Pero qué deberían tener ahora en mente? Bueno, yo creo que tienen que tener en mente que nunca van a estar suficientemente preparados. Nunca. Que la formación es algo constante, que la formación es algo permanente, que hace 15 años había que ser especialista en una cosa, pero es que eso ahora ya no tiene ningún sentido. Y hoy parece que si no sabes inteligencia artificial no eres nadie, pero la realidad es que dentro de 15 años es que se reirán, igual que ahora mis hijos no entienden cómo hacíamos cosas sin tener un móvil, ¿no? Entonces, tienen que ser conscientes de que su proceso de aprendizaje tiene que ser permanente, que nunca se pueden conformar y que además siempre van a tener que rodearse de gente
que sabe más que ellos. Y reconocerlo y valorarlo es básico. Muchísimas gracias, Cris, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a los que Gracias hoy a nos han vosotros. acompañado.